En este video vamos a ver el surgimiento del magnetismo, o lo que se conoce como campo magnético. Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez hace unos 2500 años, en el cual se encontraron fragmentos de mineral de hierro magnetizado, hoy en día conocido como óxido de hierro o magnetita, cerca de la antigua Magnesia. Como era en la ciudad de Magnesia, se le dio el nombre de magnetismo. Actualmente, es donde está marcado acá en el mapa, es la ciudad de Manisa, en Turquía occidental. Y por eso, como fue descubierto en la ciudad de Magnesia, recibió el nombre de magnetismo. Lo que vemos acá al centro es una piedra justamente de magnetita y unos clavos y unos clips que son de acero, y por eso son atraídos. El acero y el hierro son atraídos por el imán. Ese imán es un imán natural. ¿Cómo se fabricó? El óxido de hierro se magnetiza porque el núcleo de la Tierra tiene su propio campo magnético, y la magnetita o el óxido de hierro es expulsado por los volcanes. Y si esa piedra queda expuesta mucho tiempo a una ubicación determinada, con el campo magnético de la Tierra se magnetiza y se forma un imán. Y entonces ahí lo que tenemos es un imán natural. Bien, propiedades que tienen los imanes. El imán siempre atrae el hierro. Entonces esta imagen a la izquierda me muestra un clavo, y no importa el polo que sea, siempre va a ser atraído por el imán. O sea un norte o un sur, el clavo siempre es atraído. Por eso se dice que el imán solo atrae el hierro, o elementos que posean alguna propiedad de hierro. Un tornillo, por ejemplo, una tuerca. A los materiales que cumplen con eso se les llama ferromagnéticos. Después tenemos los materiales que son atraídos levemente, son los paramagnéticos. Los levemente repelidos son los diamagnéticos. Como se ve en la imagen, poseen dos polos, que a uno se le llama polo norte y a otro se le llama polo sur. Como dijimos, ambos polos atraen el hierro, y existen lo que se conocen imanes naturales, como la figura del centro, que es la famosa magnetita. Y después al costado voy a agregar dos imágenes. Están los de alnico, que son de color rojo, y el puntito indica el polo norte, y por lo tanto el otro es el polo sur. Estos son de alnico, aluminio, níquel y cromo, cobalto. Y después tenemos los de neodimio, que estos son más potentes todavía que los de alnico, y son los actuales imanes que uno puede comprar por Mercado Libre, por ejemplo. Después, lo otro importante que uno debe saber es que los polos se atraen o se repelen dependiendo de sus nombres. Por ejemplo, polo norte y polo sur, o polo sur y polo norte, se atraen entre sí, son polos opuestos, se atraen, y polos iguales se repelen. Después, lo otro importante que ya vimos es que si un imán se me cae al piso o lo exijo y se quiebra, ese imán que tenía un solo polo norte y un solo polo sur, se forman dos polos nortes y dos polos sur, teniendo cada parte un polo norte y un polo sur. Y si lo sigo quebrando, siguen apareciendo en cada una de sus partes un polo norte y un polo sur. Después acá tenemos una imagen arriba a la derecha de un imán y montones de brújulas. Esta foto la saqué de internet, y está interesante como muestra cómo las líneas, cómo se van ubicando las brújulas alrededor del imán, en lo que después representaremos como líneas de campo magnético. También tenemos lo que es el espectro, que es la imagen de abajo a la derecha. Ahí lo que se hizo es un imán con su polo norte y su polo sur, yo los marqué con Silva Pen, dos brújulas, y en un vidrio se esparcieron limaduras de hierro. Lo que vemos ahí se llama espectro magnético del imán, y se forma con limaduras de hierro, que es viruta de hierro. Y lo que me muestra es el campo magnético, que en primera instancia es invisible, y yo, para poderlo observar, lo que hago es esparcirle al vidrio limaduras de hierro. Y entonces de esa manera puedo observar cómo es ese espectro o el campo magnético generado por el imán. O sea, los imanes van a generar campo magnético. Después las brújulas se van a orientar según ese campo magnético del imán.
Una vez que yo tengo el espectro del campo magnético de un imán bien definido y lo tengo que representar, generalmente lo que se hace es este dibujo que está acá. Si yo tengo que realizar a mano ese dibujo, lo que hago es dibujar el imán con su polo norte y sur, y para representar el espectro lo que se hace es representar estas líneas. Estas famosas líneas son las famosas líneas de campo magnético. Entonces, a partir de ahora están por un lado las líneas de campo eléctrico que generan cuerpos con exceso de carga, y están las líneas de campo magnético y el campo magnético generado por un imán. Las líneas de campo magnético que están acá van a tener unas propiedades especiales que están acá mencionadas. Por ejemplo, si miro todas las líneas, son cerradas, o sea que no tienen ni principio ni fin. Cualquier línea cerrada que vemos es cerrada. Hay algunas que me pueden decir, estas del medio, que no son cerradas, pero es porque la imagen, como es rectangular, no da el espacio para seguir esta línea, dar la vuelta y volver por este lado. Pero en sí sería cerrada, está abierta por un tema de imagen. Después, no se cortan. Si miro las líneas, al igual que las líneas de campo eléctrico, no se cortan entre ellas. Y todas las líneas se comportan como si saliesen del polo norte, o sea que tienen sentido, y se dirigen hacia el polo sur y entraran al polo sur. Eso es importante porque si miran por dentro, las líneas van dirigidas de sur a norte, mientras que por fuera van de norte a sur. O sea que cuando se dice que las líneas de campo magnético van de norte a sur, se refiere por fuera del imán. Es importante aclarar eso. La separación entre líneas indica el módulo del campo. Entonces, por ejemplo, en esta zona que las líneas de campo magnético están representadas más juntas, significa que el campo magnético, que estoy cerca del polo norte del imán, va a ser mayor, mientras que en esta zona acá al costado del imán, ese campo magnético va a ser menor. Después, lo otro que está dibujado aquí son las brújulas, que van a quedar tangentes a las líneas de campo magnético. Si tuviera la posibilidad de ir moviendo la brújula, esto sería lo que vería con esa brújula. Y por último está el famoso vector campo magnético, que cuando lo vaya a representar, como vemos acá, se representa tangente a la línea. Frente al polo norte es hacia afuera, del otro lado, en el polo sur, es hacia el imán. Después, en el punto de acá arriba, es siguiendo la línea, es hacia la izquierda, y del otro lado también va a ser hacia la izquierda. Y me voy a centrar en este de acá, porque si miran un detalle, es que la línea de campo magnético es curva, mientras el vector campo magnético es recto. Por lo tanto, lo que se dice es que la relación que hay entre uno y el otro es que el campo magnético se representa tangente a la línea que es curva. ¿Qué función cumple el campo magnético? Darme la indicación que tendría la brújula en ese lugar. Entonces, una brújula me va a indicar dirección y sentido del campo magnético. El campo magnético, el vector, me va a indicar las 4 características vectoriales del vector campo magnético. Para ello, además de la dirección y sentido que una brújula me da, preciso su módulo, por ejemplo, saber cuánto vale. Para ello se usa un aparato, que es el que ven ahí, que es conocido como teslómetro o sensor de efecto Hall. Es un sensor de campo magnético. Consta de una punta de prueba. En la puntita roja acá es donde marca el valor del campo magnético. Se llama sensor de efecto Hall porque utiliza el efecto Hall para averiguar cuánto vale el campo magnético. Y acá tiene algunas funciones y en la pantalla, en el display, me muestra el valor del campo magnético. Entonces, el campo magnético por definición es aquella magnitud que es vectorial, que es generada por los imanes y me indica cuánto vale el campo magnético en un punto dado. Su unidad es la T de Tesla, así que voy a decir, por ejemplo, 10 Tesla. Por ejemplo, en el display dice menos 1,90 militesla, MT, militesla, que es el valor que está midiendo en ese momento. Tiene 2 unidades, Tesla es la que vamos a usar nosotros, pero hay otra que equivale a que un Tesla son 10.000 Gauss. O sea que yo puedo encontrar el campo magnético expresado en Gauss, que es muy poco común, y Tesla, que es la unidad que vamos a usar nosotros. El sensor marca ese valor en militesla.
Después, lo otro importante es que la Tierra genera su propio campo magnético, y vamos a discutir un poquito cuál es la importancia de ese campo magnético. Entonces se sabe hoy en día que la Tierra posee su campo magnético, es asociado, se representa como este imancito, norte y sur. Y acá se muestra más o menos con las líneas de campo cómo es ese campo magnético generado por la Tierra en el espacio, alrededor de ella. O sea que se parece al de un imán en forma de barra. Y generalmente se supone que el magma, el núcleo de la Tierra, es quien está generando ese campo magnético, pero eso hasta el día de hoy no está del todo claro cuál sería la verdadera generación de ese campo magnético. Y lo importante viene aquí, resulta que el Sol emite partículas nocivas para el ser humano, y el campo magnético de la Tierra funciona como escudo para esas partículas. Por lo tanto, es un escudo de campo magnético que permite que no entren esas partículas. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Acá me quiero concentrar en cómo es ese campo magnético generado por la Tierra. Ese campo magnético, como están viendo acá, con respecto al eje de giro de la Tierra, está inclinado aproximadamente 10 grados. O sea que entre el eje de rotación de la Tierra y el eje norte-sur del imán de la Tierra hay una pequeña diferencia, y es un ángulo que va cambiando con el tiempo. Por otro lado, tengo las brújulas. Y una brújula básicamente es un imán móvil. Entonces tiene una aguja en medio y arriba es una flecha con norte y sur. Es un pequeño imán que, como está apoyado sobre una brújula, una punta cónica, puede girar libremente y adaptarse al campo magnético externo que haya donde está ubicada. Entonces muchas veces la brújula se utiliza con el campo magnético de la Tierra para permitirme orientar y que siempre me marque la misma dirección. Por ejemplo, que marque siempre el norte. Y también se utiliza para determinar los polos geográficos y magnéticos de la Tierra. Así que tiene 2 o 3 aplicaciones la brújula. Bien, lo otro importante que estamos viendo acá es el escudo magnético. Ahí a la izquierda está el Sol. Esto redondito acá es la Tierra. Y acá lo que se producen de vez en cuando, el Sol emite explosiones de masa coronaria. La imagen vale aclarar que no está a escala. Y acá vemos cómo actúa el escudo magnético de la Tierra. El Sol emite esas partículas, vienen por acá, y muchas partículas de ellas se van por acá, dado el campo magnético de la Tierra. Otras más intensas harán esto por acá, casi llegan al polo y después siguen así. Por lo tanto me sirve de escudo. Si la Tierra no tuviera ese campo magnético, esas partículas llegarían a la Tierra y produciría cáncer, por ejemplo. Bien, con respecto a eso, cuando el Sol emite esas explosiones de masa coronaria, que acá arriba se muestra claramente la explosión de masa coronaria, que es una explosión a nivel de la corona del Sol. Esas explosiones que las genera el Sol diariamente, podemos decir, todos los días hay alguna, a veces son más intensas, menos intensas, y muchas veces el informativo aclara cuando hay tormentas de masa coronaria, y cuando eso pasa generalmente se producen las famosas auroras boreales, que son, o luces del norte también se le llaman. Acá estamos viendo una imagen desde un barco y son luces verdes o multicolores que se producen en el cielo por la noche en zonas cercanas al polo. Por ejemplo, en Canadá se pueden ver, en Australia. Y por otro lado tenemos a la Tierra, que genera su propio campo magnético. O sea que para que se produzca la aurora boreal tenemos que tener las expulsiones que emite el Sol, y por otro lado el campo magnético de la Tierra, que va a permitir con ese escudo hacer que esas partículas pasen de largo. Cuando esas partículas están pasando se aceleran y generan estas luces. Y con respecto al campo magnético de la Tierra también hay cosas para decir, porque resulta que hoy en día se sabe que más o menos ha cambiado unas 200 veces. O sea que donde ahora está el polo norte, antes estaba el polo sur, y donde antes estaba el polo sur estaba el polo norte. A eso se llama inversión de los polos, y se sabe al día de hoy que en los 71 millones de años ha cambiado unas 200 veces. Como ha cambiado esas 200 veces en 71 millones de años,
y en esta etapa, estamos en una etapa que el campo magnético está disminuyendo, están las grandes sospechas de que estaría por invertirse y pasar por cero. Eso haría que las partículas que emite el Sol llegarían a la Tierra porque no estaría presente el escudo magnético. Y con esto terminamos este video.